La pregunta que todos nos hacemos es si Venezuela realmente se arregló. Hola, mucho gusto, soy Jeremías y hoy les hablaré sobre cómo se encuentra Venezuela en pleno 2024. Y aquí es donde suelto el boom. ¿Venezuela realmente se arregló? Lo que antes solía ser el país más avanzado de Latinoamérica, con un futuro ambicioso y próspero durante el mandato de Marcos Pérez Jiménez. El pueblo de hoy tiene un nuevo ideal, pues lo ha guiado la suprema razón de velar activamente por el desarrollo y la prosperidad de la nación. Este propósito continuará siendo norma inquebrantable. Eso acabó. Me deja muy sorprendido que a pesar de todas las situaciones que han vivido en este hermoso país, las personas aún siguen siendo las mismas, mejores que antes. Han buscado la manera de superarse. Otros se han ido del país en busca de mejores oportunidades, dejando todo atrás para aventurarse en una nueva aventura, en una nueva cultura y en una nueva vida. La vida de inmigrante no es para nada fácil. Me encuentro en Caracas, la capital de Venezuela, una ciudad con sucesos icónicos que marcaron la mayor parte de la historia del país. Atrás tengo el Palacio de Miraflores. Aquí ocurrió lo que muchos venezolanos conocemos como el Caracazo. Y como si estuvieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios. Fueron enviados por el gobierno para tratar de restablecer el orden en Caracas. Pero la presencia de las tropas no fue suficiente para asustar a la turba enardecida por el saqueo fácil. Los lugares históricos de la ciudad están intactos y bien cuidados, pero te adentras más en la ciudad y ves una Caracas decayente y triste. En todos lados puedes encontrarte vendedores ambulantes ganándose su día a día. Pero ¿por qué hay tantos vendedores ambulantes? Pues resulta que en el país no hay tanta oportunidades laboral para las personas que puedan trabajar y ganar su dinero como debería de ser, ya que no ganarían lo suficiente trabajándole a una persona, no sostendrían su casa, no sostendrían el día a día de su familia, la comida, los gastos, etc. Por eso acuden a trabajar aquí como trabajadores ambulantes. Vendedores vendiendo hamburguesas, peluches, gafas, relojes, comida en la calle, empanadas y de todo un poco. Venezuela, o también mejor conocida como la tacita de oro. ¿Por qué Venezuela es la tacita de oro? Esto te lo dejaré al final, quédate viendo el video. A destacar que aquí el transporte público es el metro. Con tan solo un costo de 5 bolívares, también se usa camioneta, Ridery como Uber y otras cosas más. También otra cosa que en el metro no te dejan grabar, no sé por qué. Me imagino para que uno no muestre cómo está el metro en la actualidad, pero hasta aquí el viajecito y grabaremos algunas que otras cosas. Este es el metro, muchachos. Estas son todas las estaciones del metro. Nosotros estamos aquí. Allá. Y vamos por acá. ¿Dónde está el? Mira, aquí. Todas las líneas que tienen aquí, estos son... Bueno, y aquí estoy esperando el metro. Como ven, una demora total. Esperar y esperar. 5 horitas más tarde. Esta es otra parte de Caracas. Bastantes edificios, autopistas, carros. Y bueno, ¿qué más les puedo contar de Venezuela? Venezuela es un país hermoso en cultura, gastronomía, en todo. Pero lo que lo hace más bello es su gente. Vengan a visitarlo algún día. Si llegan a venir a Venezuela, recuerden que aquí la gente es muy agradable
y siempre estamos dispuestos a darle la mano a los demás. Durante gran parte de la historia de Venezuela se ha llenado de extranjeros. Venezuela también se ha visto envuelta con gran auge de turistas. Por eso es que nuestro país es mezcla de muchas razas: italianos, portugueses, españoles, alemanes. Todo esto ya que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1938 hasta el año 1945, gran auge de las personas europeas emigraron de Europa debido a que no podían seguir viviendo más en esa crisis que tenían. Hasta el día de hoy Venezuela es una cultura de muchos países, digamos que como en Estados Unidos, pero no, más bien la cultura aquí se ha mezclado bastante con la europea y actualmente están viniendo rusos, pero debido a todas las cuestiones políticas que tienen los rusos con los venezolanos. También Venezuela ha crecido económicamente. También cabe recalcar que en Venezuela habemos 28 millones de venezolanos, de los cuales más o menos aproximadamente 5 millones se han ido del país por lo anteriormente mencionado, la economía, por todo lo que sabemos que pasó hace años atrás, que había escasez de comida, escasez de la cesta básica y también otros factores que hicieron que las personas emigraran a otros países en busca de cosas diferentes y oportunidades. Algunos venezolanos también se van a otros países a estudiar debido a que la educación aquí en el país no es la mejor. Bueno, ¿y por qué Venezuela es una tacita de oro? Aquí les respondo. Venezuela es con un 24,4% el país con más reservas probadas de crudo en el mundo. Le siguen Arabia Saudita con el 21,5%, Irán con el 16,8% e Irak que roza el 12%. Además, nuestro país es muy diverso en climas, en fauna y flora. Podríamos ser el país más rico del mundo si quisiéramos, lo somos en petróleo, pero económicamente no. Tenemos reserva de oro, diamante, plata y otros minerales que hay en el país. El país es demasiado bello y prospera a una economía diferente. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y estas son las razones por las que Venezuela es una tacita de oro. Por favor, vengan al... Santiago Mijares, ¿Venezuela se arregló? Considero que no. ¿Por qué no? Porque como dicen que Venezuela siempre ha sido un país de soberanía, ese país siempre le ha faltado más apoyo por parte de los gobiernos, por más apoyo por parte de la educación, por el ámbito deportivo, por un poquito de todo. Porque siempre para formar un buen estado se necesita soberanía. Últimamente Venezuela no está en su mejor momento. Sí he notado que ha mejorado, pero tiene muchas cosas que... ¿Y qué cambios has notado de Venezuela desde que empezó la escasez? Bueno, no había comida. Bueno, de verdad, muchos cambios. Hasta ahora hay algún poquito de problemas con la economía, pero sí he visto cambios, Sí. Exactamente, no sé cuáles, pero sí noto el cambio. Pues la verdad es que no. Ha mejorado algunas cosas, la economía. Ahora como todo es dólares, pues sí, gracias a los dólares hemos mejorado un poquito, pero a la vez no, porque la moneda oficial de nuestro país ya ni lo usamos para nada. Usamos más que todo dólares y la economía se está manteniendo con dólares. Pero bueno, todo ha cambiado. Venezuela prospera para cosas mejores y esperemos que sea así por los años que quedan. Venezuela está en proceso de crecimiento y levantamiento otra vez. A continuación les mostraré cómo son los supermercados. Como ven, los supermercados aquí están llenos de cosas. Están marcados los precios en dólares. Miren eso, todo en dólares. Los refrescos, por ejemplo, yo he comprado Malta que son $1 y algo. Y bueno, sí, así son los supermercados en Venezuela, están llenos. Y bueno, los supermercados están bastante full, como ven. Hay comida, hay de todo. Estamos bien. Bueno, aunque los precios están en dólares, como les decía, pero está bien. 1,69. Por ejemplo, la leche es una de las cosas más caras aquí en Venezuela, que son $8.29. Tienen la referencia, pero ese es el precio más o menos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartan y recuerden, Venezuela es una joyita de oro.